Ok, bienvenidos a la tercera lección de este curso, el legalismo. Y estamos estudiando un ataque muy fuerte en contra de la gracia y la gloria del Señor. Entonces, en todas estas lecciones que ustedes tienen con el profesor Mateo, van a ver cómo el diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa atacan la gracia que encontramos en la Biblia, que encontramos en Cristo, y atacan la gloria de Dios, porque esos tres enemigos siempre están en contra de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y desafortunadamente hay muchas iglesias y muchas congregaciones y muchos movimientos que son afectados por el legalismo y dañados por el legalismo. Y desafortunadamente hay muchas personas quienes están cargadas con las cargas que les ponen el legalismo. Y por eso estudiamos la Biblia, por eso estudiamos este tema, para que sepamos qué está pasando en nuestro corazón, porque dentro de nosotros hay un pequeño legalista quien siempre está promoviendo sus propias ideas acerca de cómo funciona el mundo, no según lo que dice Dios. El mundo también es muy legalista y quiere desviarnos de la palabra de Dios, y el diablo obviamente quiere desviarnos de Dios también. Entonces, queremos estudiar el legalismo muy bien, con base en la Biblia, para que defendamos muy bien las doctrinas queridas y bíblicas que tenemos, que nos dan consuelo. Por eso tenemos en nuestro lema en Academia Cristo, aquí tu paz. El legalismo ataca la paz que tenemos en Cristo. El legalismo ataca la paz que la Biblia nos da. Y por proclamamos la paz de Cristo y defendemos en contra del legalismo nuestras almas. Bienvenidos a todos y empezaremos con una oración. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, ustedes tuvieron la tarea de ver el video y contestar algunas preguntas y ver y leer y meditar una parte de la Biblia. Y tenemos estas preguntas enfrente de nosotros aquí. La primera pregunta es, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Pueden levantar sus manos digitales para contestar. A ver, Julia Vargas. Muchas gracias, pastor. La ley es el estándar de Dios para todos, que todos deberíamos de cumplir, por cuanto Dios exige perfección. Eso sería la ley. Gracias. Sí, una definición muy buena. Hablaba acerca de los estándares, hablaba acerca de lo que Dios exige. Juan Gonzalo, adelante. Muchas gracias. Mire, para mí la ley, y a lo que yo le entendí, es el conjunto de normas y estatutos que estableció Dios para regir nuestras conductas, derechos y obligaciones, y de cómo debemos comportarnos con las personas, gobiernos, familia, hijo, esposa, etcétera. Y como un claro ejemplo tenemos los 10 mandamientos para su debido cumplimiento. Esa es la ley, pastor, a mi entendimiento. Sí, muchas gracias.
las cosas que Dios demanda de nosotros y se tratan de nuestras vidas. Jacqueline. Gracias, pastor. ¿Podremos decir también que la ley son las malas noticias, pastor? ¿Es ver nuestros pecados? Sí, es el propósito de la ley, es el efecto de la ley. Nos muestra nuestros pecados, nos muestra que no hay esperanza en nosotros. Eso es un punto clave también, porque no hay salvación, no hay esperanza en la ley. Y desafortunadamente muchas personas y legalistas buscan esperanza, buscan la paz en la ley, pero la ley no funciona así. Después de la caída en el pecado con Adán y Eva, la ley funciona en su primer lugar como espejo, mostrándonos nuestros pecados. Natalie. Sí, profesor, que también la ley, como nos enseñó usted en su materia, que la ley revela la ira de Dios contra el pecado, o sea, la desobediencia, como lo vemos en Romanos capítulo 1 y el capítulo 2. Y también se relata en el video. Nos muestra cómo Dios no tolera el pecado y nos revela esa ley entonces que todos, absolutamente todos, hemos pecado, o sea, pecamos. Y como se mencionó antes, es la santidad de Cristo, es la santidad de Dios lo que demanda. Él demanda la perfección y ninguna persona es perfecta ante Dios según la ley. Jair. Pastor, antes que una opinión, es como una pregunta. ¿Se puede decir que la ley también se puede mirar a Dios como un Dios condicional? La ley nos pone una condición. Dice, haga esto y vivirá. Y nosotros no lo hacemos y merecemos la muerte por eso. En estas preguntas estudiamos los dos mensajes clave de la Biblia. El mensaje amargo de Dios, que nos pone condiciones, que nos dice que no estamos a la altura de lo que Dios demanda de nosotros, que dice que merecemos toda la ira de Dios. Es el mensaje amargo de Dios. Luego vamos a ver el mensaje dulce de Dios, que es el Evangelio, que es de la gracia, que es incondicional. No hay condiciones en el Evangelio. Los dos mensajes son de Dios y los dos mensajes se usan en nuestra vida, pero para propósitos específicos. Tengo la ley expresa la voluntad de Dios. Un resumen bueno es los 10 mandamientos. Pero cuidado con eso, porque también en los 10 mandamientos tenemos elementos que no se nos aplican hoy en día porque eran para los israelitas en el Antiguo Testamento. Y ya que no somos israelitas en el Antiguo Testamento, no se nos aplican. Por ejemplo, elementos del tercer mandamiento que habla acerca del día de reposo. Hoy en día no necesitamos adorar a Dios en un día específico, pero sí Dios quiere que apreciemos y usemos y amemos su palabra. Jesús también resumió la ley de Dios con una sola palabra, amor. Amor. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la ley revela la ira de Dios contra el pecado. Romanos 1 y 2 explica eso muy claramente y muy directamente. Todos nosotros merecemos la ira de Dios. Dios demanda algo, no cumplimos y merecemos recibir el castigo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Juan Carlos. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Una pregunta.
el tener en cuenta la ley se puede tomar también como religiosidad? ¿En qué sentido? Explíquese un poco. Pues es que, por ejemplo, o sea, la clase que estamos viendo es legalismo, ¿sí? Entonces el pastor nos ha explicado el tema del legalismo, pero uno ve también el tema, o aquí por lo menos en donde yo estoy, hablan mucho de la religiosidad. Entonces, a mí me gustaría saber si la ley tiene algo que ver con la religiosidad, en el sentido en que si la ley exige hacer algo para obtener algo, pues la religiosidad prácticamente viene a ser lo mismo. O no sé si yo lo estoy confundiendo, no sé cómo sea ahí. Sí, necesitamos distinguir entre la ley de Dios y el buen uso de la ley de Dios y el legalismo. El legalismo es el mal uso de la ley. La ley de Dios es buena, es divina, es necesaria, pero cuando la usamos mal, la convertimos o cometimos el error del legalismo. Tratamos de sacar algo de la ley que no nos ofrece. Por ejemplo, el legalismo dice a veces que podemos ponernos bien con Dios a través de nuestro cumplir de la ley de Dios, pero la ley no puede hacer eso. Entonces, el uso malo de la ley se convierte en el legalismo. La ley tiene un propósito bueno y divino y la necesitamos, pero no queremos usarla de una manera equivocada. ¿Eso tiene sentido, Juan Carlos? Sí, sí, señor, muchas gracias. Juan Gonzalo. Sí, pastor. Sí, mire, si me permite, yo estaba en la misma condición del hermanito que acaba de preguntar sobre legalismo. Yo estaba igual de confundido, pero con las clases que he tomado y con el paso de los días que hemos estado leyendo la Santa Biblia, pues me doy cuenta que el legalismo es todo aquello que las personas ponen que la Biblia no dice. Es decir, dicen lo que la Biblia no dice. Y ejemplo, dicen algunas religiones legalistas te prohíben tomar café. La Biblia no prohíbe tomar café. También te dicen no debes de tomar vino, pero tampoco la Biblia no te dice no debes de tomar vino, debes de moderarte para no cometer lo que cometió Noé. ¿Sí? Sí, sí. Es correcto. Esa es una parte del legalismo. Cuando agregamos algo que Dios no dice, cuando promovemos algo que Dios no dice, cuando decimos que algo es pecado cuando Dios no lo dice. También hay otros elementos del legalismo que usan la misma Biblia, usan las leyes de Dios incorrectamente. Entonces, lo que usted dijo es cierto, pero el legalismo es una bestia muy, muy grande y tiene elementos distintos en momentos distintos también. Es un monstruo. Es correcto, pastor. Sí, el legalismo es parecido al que aprende leyes de oídas de alguien que sí estudió. Hay alguien que sí estudió que le platica a alguien que nada más está escuchando y comprende y distorsiona todo lo que es legal en leyes. Aquel que aprende de oídas el derecho o lo legal, se le dice leguleyos o lo que es legalismo. Hablan a como su entender les da, pero no con un conocimiento técnico. Es parecido al legalismo en la Biblia. También otro error que yo tenía, que es la religiosidad. Aquí no aprendemos religiosidad. Aquí creemos en Dios, creemos en un Dios vivo. ¿Sí? Le platico todo esto porque
yo también estaba en ese error. Conforme he ido analizando y entendiendo más las Santas Escrituras, me doy cuenta que no es una religiosidad, es una creencia en Jesucristo, es un Dios vivo y es su Padre. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, pastor. Vamos a seguir. ¿Qué es el evangelio? Entonces vimos el mensaje amargo de Dios, que es necesario, que tiene su propósito, que nos prepara para el evangelio, porque muestra que no hay esperanza en nosotros. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Me permite aportar otra idea, pastor? Un momento, vamos a tratar esto primero. Julio. Gracias, pastor. Yo lo entendí así, pastor. Es la manera que Dios encontró para salvarnos de nuestros terribles pecados, por cuanto ningún ser humano en esta tierra será perfecto en el cumplimiento de la ley. A través de Jesús y el cumplimiento que hizo Jesús perfecta de la ley, nos justificó delante de Dios y perdonó nuestros pecados. Gracias. Sí, gracias. A Natalie. Bueno, agregado a eso que está muy bien explicado por el hermano, podemos ver que también esas buenas nuevas incluye la obediencia activa de Jesús, que por la fe, la vida perfecta que él vivió, nos es atribuido esa justificación por su vida perfecta, como si la hubiéramos vivido nosotros. Y también incluye la obediencia pasiva de Jesús, lo que él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, profesor. Y Juan Gonzalo. Sí, pastor, muchas gracias. Sí, mire, yo tengo como yo entiendo el evangelio, como de entrada, el evangelio es las buenas noticias. Son las buenas noticias que Dios nos trajo y dejó para el perdón de nuestros pecados y el cómo tener la salvación por medio de la fe, no por la religiosidad, por medio de la fe y reconocer que Él es el Hijo de Dios y que murió por nosotros para el perdón de los pecados. Sí, muchas gracias. La palabra quiere decir buenas noticias y nos trae buenas noticias porque nos trae las noticias acerca de Jesús y su salvación de nosotros, de nuestros pecados terríficos. Las buenas nuevas, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, incluye, como dijo Natalie, la obediencia activa de Cristo. Él llevó una vida perfecta que nos es atribuida como si la hubiéramos vivido nosotros. Él nos cubre con su perfección. Necesitamos esa perfección. Necesitamos esos estándares, los requisitos, y Dios nos provee esos requisitos. Y su obediencia pasiva, cuando Cristo sufrió y murió para pagar el precio de nuestros pecados. Eso es el corazón del evangelio. La Biblia ahora expresa las buenas noticias de muchas maneras y con muchas imágenes, pero el corazón es lo que vemos en la diapositiva. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Es importante recordar que los creyentes en el Antiguo Testamento fueron salvados de la misma manera que nosotros somos salvos. Entonces, ellos tenían la ley, como digo, nosotros tenemos la ley, y esa ley actuaba como espejo mostrándoles sus pecados. Y ellos tenían las palabras y las promesas de un Salvador, Jesús. Y esas palabras y promesas de Jesús creyeron la fe en sus corazones, igual que en nosotros. La única diferencia entre la fe de ellos y nuestra fe es que nosotros miramos hacia el pasado, a Cristo quien ya vino. Y ellos miraron
hacia el futuro, a Cristo, quien iba a venir en el futuro. Pero es la misma fe, es la misma salvación. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. La fe de ellos era igual que nuestra fe. ¿Alguna pregunta o comentario? Juan Carlos. Profe, una pregunta. Y entonces, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel hoy, que todavía estaban esperando al Mesías, teniendo en cuenta lo que usted nos explica de que nosotros fuimos salvos viendo el pasado y ellos fueron salvos mirando el futuro. Sí, desafortunadamente muchos judíos todavía están esperando al Mesías, quien ya vino. Entonces lo han perdido, no lo han visto, tristemente, y pues podemos evangelizarlos, podemos hablar acerca de Cristo, quien ya vino. Podemos usar el Antiguo Testamento para mostrarles, Cristo cumplió todo esto. Cristo es el Mesías que esperan ustedes. Ya no tienen que mirar más o buscar más, porque ya vino. Podemos hablar con ellos acerca de eso. Me refiero a los israelitas creyentes en el Antiguo Testamento, como Moisés y muchos de los israelitas de ese entonces y a través de los años, quienes tenían la fe verdadera en Cristo, quien iba a venir. Gracias, pastor. Ok, ¿qué pasa cuando se predica el evangelio cuando se debería de predicar la ley? Piénselo. El video hablaba acerca de eso. Entonces, tenemos dos mensajes de Dios y queremos usarlos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se predica el evangelio? Cuando se debería de predicar la ley. ¿Me permite opinar, pastor? Sí, Juan Gonzalo. Ok, mire, cuando se predica el evangelio en lugar de la ley, se entienden mal las cosas. Es decir, si no se les platica de la ley para que conozcan la ley y sus efectos y para qué sirven. Ejemplo, la ley te sirve como espejo para que te des cuenta para que nos demos cuenta lo pecadores que somos, ¿sí? Y también te sirve como un freno para cuando vas a cometer un pecado. Pero ¿qué pasa cuando nada más te enseñan el evangelio? Tú dices, bueno, la gente dice, no pasa nada, yo sigo pecando. Al fin y al cabo, Dios me perdona. Haga lo que haga, Dios me perdona. Porque no se conoce la ley. Es importante conocer la ley para que te sirva como un espejo, como un freno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente sigue pecando más, pensando que nada más el evangelio está para perdonar los pecados. Ok. Gracias. Natalie. Bueno, profesor, al predicar solo el evangelio, cuando debería predicarse la ley, trágicamente, porque es trágico, las personas no son capaces de reconocer el pecado, no ven la necesidad imperiosa de arrepentirse, de tener un cambio de vida, ¿no? De un arrepentimiento genuino y por lo tanto no piden perdón a Dios porque se les predica el evangelio del amor y de la misericordia de Dios, pero las personas no ven la necesidad de ese arrepentimiento, por lo tanto no piden perdón y lamentablemente muchos llegan a morir en su pecado, o sea, morir ya literalmente, corporalmente mueren y nunca pidieron perdón a Dios por sus pecados, porque se confiaron en ese amor, en esa misericordia de Dios. Y también el otro punto serio ahí, aparte de que no piden perdón, es que llegan a pensar que por las obras que hacen o una vida, entre comillas, según ellos, perfecta,
sin faltas graves, sin pecados serios, no necesitan ninguna exhortación al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que considero yo que es muy serio. Gracias. Y Juan Carlos. Pues yo creo que una de las consecuencias que se puede ver cuando se predica el evangelio en vez de la fe es que se generan falsas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, ¿sí? En donde esa doctrina dice o sea, que Dios, sí, hablan de la gracia del Señor, pero entonces si tú haces algo, entonces te va a ir bien. Y sé de casos en donde si a la persona le está yendo bien financieramente, él siente en su corazón que está bien delante de Dios. O sea, si le va bien financieramente, se siente bien delante de Dios. Entonces no se crean esas doctrinas falsas en donde la gente piensa que Dios está contento con ellos porque las cosas van bien. Y resulta que no es así, ¿sí? O sea, el Señor nunca nos habló de eso. Entonces creo que eso es uno de los peligros en donde si solamente se habla de evangelio, de buenas noticias, de cosas, entre comillas, buenas, pues entonces la gente tiende a confundir eso con que Dios está agradado con nosotros. Así es. Cuando mezclamos y no usamos la ley y el evangelio correctamente, fomentamos falsas doctrinas. Dice aquí, la persona no reconoce su pecado porque solo tiene evangelio, no tiene la ley. La ley es para mostrarnos nuestros pecados, como se ha dicho, y entonces no ve su necesidad de un Salvador. No ven la necesidad de arrepentirse. Oh, qué bien. Tenemos un Salvador. El mundo tiene un Salvador, pero ¿de qué? ¿De qué cosa? No reconocen su pecado. No piden perdón a Dios y no son perdonados. Entonces, eso es lo que pasa cuando se predica el evangelio, cuando se debería de predicar la ley. Y ahora al revés. ¿Qué pasa cuando se predica la ley, cuando se debería de predicar el evangelio? Piénselo. Revisen sus apuntes de la tarea. Piensen. Y tal vez, pues tenemos 23 participantes en esta reunión. Qué bien. Tal vez otras personas quieren participar también. Jair. Pastor Nathan, según lo que yo vi en el video, es que cuando se predica la ley, el pueblo o la iglesia, los feligreses en sí, tienden a caer por intermedio de la palabra de la ley, solamente la ley del pastor. Cuando él habla sobre solo la ley, tienden a caer a deprimirse, y a entrar como, digamos, como de ejemplo, por ejemplo, una camisa como de fuerza y de temor. Entonces, todavía tienen las cargas y los pesos de la ley. Y no tienen el consuelo del evangelio que levanta las cargas de los hombros de las personas. No tienen la consolación, no tienen el consuelo. Jocelyn. Jocelyn, su micrófono está apagado. No está funcionando, Jocelyn. Jocelyn. ¿Me escucha claramente, profesor? Es que estaba fallando mi... Sí, ahora sí. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. No. Sí, está funcionando. ¿Ahora logra escucharme? Sí. Sí, lo que pasa es que tengo mala conexión, parece. Adelante. ¿Ahora sí? Sí. La escuchamos claramente. Mala conexión.
Ok, pues podemos pasar la palabra a otra persona si quieren opinar. Juan Gonzalo. Gracias, pastor. Pues mire, la palabra es muy clara y en sentido estricto, la ley debería de enseñarse cuando se comienza a leer la palabra. Porque sí, la ley es la base de un buen cristiano. Entonces es bien importante que antes de comenzar a estudiar las escrituras, comencemos con la ley. Porque entonces iríamos como, no camináramos como deberíamos de caminar. Haga de cuenta que si comenzamos a estudiar la Biblia sin antes conocer las 3 leyes, civil, ceremonial y moral, que sí nos aplica, la moral nos aplica y la ceremonial también. Entonces, si no comenzamos a conocer los 3 tipos de leyes, incluyendo los mandamientos, pues comenzamos a andar por la vida y vamos sin sentido y vamos adquiriendo una desesperanza porque no hay quien te frene, no hay quien te guíe, no hay quien te lleve de la mano. No tienes el conocimiento de que estás pecando. Entonces, siempre nos damos una guía y un espejo, ¿sí? Entonces, eso en sentido estricto sí debería de enseñarse. Bueno, el hermanito que se ha llamado por nuestro Padre, ¿verdad? Para estudiar las Santas Escrituras deberíamos de conocer primero la ley, ¿sí? ¿Cuándo se debería de predicar la ley? Antes del estudio de las Escrituras, pastor. Ese es mi Pues yo diría que a través del estudio de las Escrituras, porque encontramos la ley en la Biblia y pues tenemos la ley escrita en nuestro corazón, pero después de la caída en el pecado, esa ley escrita en el corazón se nubló y no funciona correctamente siempre. Entonces, siempre queremos ajustar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la ley escrita en el corazón con lo que la Biblia dice. La Biblia siempre nos va a llevar más profundo. Entonces, tal vez nosotros reconocemos que el asesinato es un pecado, pero la Biblia nos va a llevar aún más profundamente diciéndonos que el odiar a una persona es un pecado también. Siempre nos orienta un poco más la ley de Dios que encontramos en la Biblia. Aquí tengo algunos puntos con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se predica la ley, cuando se debería de predicar el evangelio? El consuelo del perdón es negado, porque siempre es ley, 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 ley. Carga tras carga, tras carga, tras carga. Peso tras peso, tras peso, tras peso. Y no hay consuelo en eso. La ley siempre demanda, no otorga, no consuela. Entonces el consuelo del perdón es negado cuando no predicamos el evangelio. Y la falta del consuelo del evangelio lleva a tristeza, un peso en el corazón y desesperación, porque no hay esperanza en la ley de Dios. Marisol. Dios la bendiga, pastor. Yo quería decir algo ya. Sí. Conforme a las 2 preguntas, las 2 que hizo con respecto de que o sea, ¿qué pasa cuando a una persona se le predica el evangelio y debe ser la ley o lo contrario? Ya, también algo que analizaba, pastor, es que es muy importante cuando uno le va a predicar a una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú le vas a predicar? Si le vas a predicar acerca de la gracia de Dios o acerca de la ley, los mandamientos o las consecuencias del pecado. Y puedo entender con la ayuda de Dios
o lo entendí así conforme al video, de que si una persona que se cree justificada por sus obras, que es buena y que no reconoce que necesita un Salvador, entonces es ahí cuando yo debo predicar acerca de la ley. Pero más bien cuando una persona se humilla o reconoce que ha fallado a Dios tanto y que tal vez, porque si hay personas que piensan que ya no tienen oportunidad o no tienen salvación, entonces es ahí cuando yo debo predicar el evangelio de la gracia, del perdón de Dios. O sea, esto es lo que yo me preguntaba, yo decía, pues no, entonces, ¿cuándo es que yo debo predicar la ley o cuándo debo predicar el evangelio? Entonces, eso es lo que he podido aprender y creo que es lo correcto. Sí, sí. Y es un arte aplicar la ley y el evangelio correctamente. Y es un arte que solo el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios. Y también, y usted hablaba muy correctamente cuando hablamos con incrédulos, los que no creen, hablamos acerca de la ley de Dios y el evangelio. Explicamos el plan de la salvación usando el mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Pero también yo como creyente necesito la ley y el evangelio diariamente porque dentro de mí tengo la naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, y necesito la ley de Dios, la prédica de la ley de Dios diariamente. No es que ahora que soy creyente no necesito la ley. No, en este mundo diariamente necesitaré la ley porque tengo una naturaleza pecaminosa dentro de mí. Y necesito el evangelio diariamente para consolarme. Juan Carlos. Pues pastor, volviendo a la pregunta que usted nos hace, ¿qué pasa cuando se predica solo ley y no evangelio? Creo yo que hay algo bien importante y es que, bueno, no solo rompe el equilibrio que debe haber entre la ley y el evangelio, sino que también trae una condenación en las personas, ¿sí? A uno, o algo que yo he podido ver es que en la iglesia le hablan a uno de la libertad en Cristo, pero le hablan de la libertad en Cristo con solo prohibiciones, o sea, nada se puede. Todo es pecado, todo es malo, lo señalizan de una forma incorrecta. Entonces a veces uno entra como en esa confusión, bueno, si me hablan de una libertad, ¿cuál libertad si nada se puede? Porque se habla solamente de la ley, solamente la ley y de hecho el Señor también dice en la palabra que en alguna oportunidad dijo que le imponían cargas a la gente más pesadas de lo que podían llevar y que ni siquiera ellos estaban dispuestos a moverlas con un dedo. Creo que a eso se refería él, a que solamente se le impone a la gente cargas de lo que no puede hacer, pero entonces se olvidan de la gracia y de la misericordia de Dios. Sí, correcto. Y nosotros queremos hacer buenas obras, pero es un cambio de motivación. La ley nos destruye, la ley nos mata, el evangelio nos resucita, el evangelio nos levanta y ahora el evangelio produce en nosotros un corazón deseoso de seguir las palabras de Dios para darle gracias a Él por lo que ha hecho en Cristo. Entonces es un progreso. La ley nos mata, el evangelio nos revive y el evangelio nos produce el deseo de seguir la ley en gratitud a Dios. ¿Cuál fue el propósito de la historia en el principio del video? La muerte de Judy. Julio Vargas. Gracias, pastor. El propósito de esto es que sin Jesús no hay salvación. No somos lo suficientemente buenos para salvarnos a nosotros mismos, por cuanto hay en cada uno de nosotros una naturaleza pecaminosa. Sin Cristo, los demonios serán nuestros acusadores y reclamarán nuestra vida. Gracias. Correcto. Una vida buena
no nos salva. Entonces, desde nuestro punto de vista, del punto de vista de los demás alrededor de una persona, podemos decir, esa persona es una buena persona. Pero una buena persona no se salva por ser bueno. Tiene que ser una vida perfecta, la que es imposible para nosotros. Natalie. Sí, profesor, esa vida perfecta que se nos atribuye solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Judy podría tener una buena vida, pero era una vida que no era perfecta, porque no tenía a Jesús en su corazón y no lo tenía él. Por lo tanto, no tenía una vida perfecta como la que Dios demanda. Y la única forma de tenerla es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo Jesús no estaba en el corazón de Judy. Por lo tanto, ella estaba perdida y se fue perdida para toda la eternidad. Eso. Juan Carlos, gracias, Natalie. Pues, pastora, cuando veía yo el video hoy, se me venía a la mente la palabra que dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia para el Señor. Creo que esa es una palabra que resume la historia, porque a veces pensamos que por nuestras buenas obras o porque nosotros consideramos que algo es bueno, Dios está contento con nosotros. Pero esa palabra que dice creo que es contundente, ¿no? Nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia para el Señor. Sí, porque aun cuando hacemos una buena obra, es contaminada por nuestra naturaleza pecaminosa. Si tenemos acceso a esa vida perfecta que demanda Dios mediante la fe en Cristo. Judy no la tenía y tristemente Judy no fue salva. Marisol. Pastor, o sea, yo puedo entender, ¿no? Que por las obras nadie se salva, como dice Efesios, ¿no? Nadie salva por obras para que nadie se gloríe. Realmente se necesita tener a Jesús como Salvador, o sea, para que nosotros podamos obtener la salvación. Ahora, con lo que respecta a que es verdad que ella no tuvo una vida perfecta como madre, como esposa, como persona. Y el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que nosotros llevamos una vida perfecta, porque todos los días pecamos. Pero ciertamente nosotros como cristianos tenemos las promesas de Dios, como está en el libro de Primera de Juan, que dice que si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, si nosotros hemos pecado, pero confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, y eso es lo que le hace falta a Luisa, o a Judy, como sea. Ya, que ciertamente si ella hubiera tenido a Jesús, pues aún con todos los errores que ella tenía, Dios lo hubiera perdonado y lo hubiera limpiado para que ella fuese salva. Sí, entonces ante Dios somos perfectos, somos santos y podemos decir eso con confianza. Si solo nos miramos a nosotros mismos, decimos que no somos perfectos. Sin Cristo no somos perfectos. Con Cristo y con su obra perfecta, con su obediencia perfecta, sí somos perfectos, somos santos. Es correcto decir que somos santos. Gracias. Bien. Ok, tengo una charla breve aquí. El sentimentalismo versus la realidad bíblica. Entonces, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice el espíritu de este mundo? ¿Y qué dice la Biblia? Pues el sentimentalismo mundano dice que todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. Dicen que, pues está bien ser un buen hombre o una buena mujer y eso te lleva al cielo. Si eres musulmán, está bien. Si eres judío, está bien. Si eres cristiano, está bien. Si eres budista, está bien. Si llevas una vida buena, vas a estar en el cielo. Hay muchos caminos al cielo, dicen. Pero la Biblia dice algo diferente.
las palabras de Jesús. El que en él cree no es condenado. El que no crea será condenado. Entonces Jesús dice que él es el único camino al cielo. El propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. Y el Evangelio habla de la activa y pasiva obediencia de Jesús y cómo nos salvó a través de esas cosas. En otras palabras, podemos hablar acerca de la salvación usando términos de los médicos. La ley es como una radiografía. Y una radiografía le puede enseñar cuál es el problema y dónde está, pero no lo puede curar. El Evangelio es como la medicina. La medicina no puede mostrar el problema, pero una vez reconocido el problema, lo puede curar. Entonces, usando términos médicos, podemos describir la ley como una radiografía y el Evangelio como una medicina. ¿A quiénes predicamos la ley y a quiénes predicamos el Evangelio? Pues la ley es para los no arrepentidos y el Evangelio es para los arrepentidos. Y yo puedo cambiarme de un momento a otro momento. Entonces, yo me aplico la ley de Dios en un momento. Si, por ejemplo, si me levanto en la mañana y no estoy viendo mis pecados, muy bien, me aplico la ley, diciendo, no, ante Dios, sin Cristo, no soy lo que Dios demanda de mí. Y cuando reconozco mis pecados, me aplico el Evangelio, recordándome de lo que Cristo ha hecho por mí, por todos nosotros. Entonces, constantemente estoy pensando en qué necesito en ese momento, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué está pasando, y elijo la ley o el Evangelio en ese momento. Y inmediatamente aplico lo opuesto cuando cambia mi modo de sentir, mis pensamientos, etc. Entonces, constantemente estoy aplicándome la ley o el Evangelio dependiendo de lo que necesito en ese momento. Julio Vargas. Solo que con una aclaración eso, ¿verdad? Que a veces la persona no está preparada, o sea, no es capaz de reconocer qué es lo que necesita en ese momento. Entonces necesitará que alguien, un hermano, un pastor, alguien, lo ayude a reconocer. En el caso de que, por ejemplo, necesite la ley, alguien le tiene que ayudar, porque muchas veces de manera personal posiblemente no reconozca que está en pecado, que necesite la ley. ¿Es así, Sí. pastor? Sí, nosotros crecemos en la comunión de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y cada uno de nosotros puede aprender a aplicarse la ley y el Evangelio mejor. Y aprendemos los unos de los otros. Marisol. No tengo nada que decir, sino que hace rato está ahí la manita y no sé cómo sacarla. Ok, está bien. Gracias. Sí. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Unos minutos más. Entonces, tal vez voy a explicarles un poco más rápidamente estas preguntas. Y luego me quedo después si tienen algunas preguntas. ¿Qué le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona? Buen hijo, buen padre, buena madre y ha vivido una buena vida. Pues algunos puntos son reconocer que él es bueno. El mundo necesita
El mundo necesita personas buenas, pero Dios exige la perfección. Entonces, para la sociedad, una buena persona es muy buena. Pero cuando estamos hablando acerca de nuestra relación con Dios, necesitamos la perfección. Y si no somos perfectos, como esa persona no lo es, el castigo de no ser perfecto es el infierno. Y luego presentamos la solución. Y como Cristo vivió una vida perfecta por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Y explicaremos cómo es la sustitución de Cristo. Número 2, como líderes espirituales, y me gusta pensar en los líderes espirituales como cuidadores de almas, debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Es un juego de palabras ahí, afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. ¿Cómo entiende esa declaración? Pues usamos la ley para afligir a los impenitentes, los que no reconocen su pecado, para despejar los muchos malentendidos sobre la justicia de Dios. Y el evangelio a los penitentes, los arrepentidos, para que tengan consolación sobre su perdón, para que no se desesperen. Entonces estamos pensando en las personas, estamos escuchándolos, estamos haciéndoles preguntas para ver si ven su pecado o no. Y luego aplicamos la ley y el evangelio según la situación. Y número 3, ¿qué diría a una persona que ha vivido una vida impía y que ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Pues podemos tener una conversación con esa persona. Preguntamos por qué piensa de esa manera. Y luego usamos la ley para que vea la ira de Dios contra el pecado, diciéndoles, pues usted tiene razón, el pecado es serio. Y luego, si reconoce su pecado, ofrécele el evangelio de pleno y gratuito perdón en Cristo. Podemos usar historias como el malhechor en la cruz, quien vivió una vida que merecía la muerte, la ejecución de los romanos de una forma horrible en una cruz. Y en los últimos momentos de su vida, vio el evangelio en Cristo. Y ese evangelio en Cristo creó la fe en él. Y en los últimos minutos fue salvado. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Ok. Dice aquí, algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol, ya que podría tentar a alguien a la borrachera, pero a ser un alcohólico. Hacen referencia al Padre Nuestro cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo respondería usted y cuál es el peligro de ese pensamiento? Piénselo, levanten la mano cuando tienen algo que decir. Juan Gonzalo. Sí, pastor, gracias. Pues no nada más es el alcohol, pastor. Claramente el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. Es el último párrafo del Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en tentación. Es tentaciones en general. Puede ser de alcohol, puede ser del vicio del cigarro, puede ser de alguna otra droga, o puede ser hasta del juego, que la persona sea adicta al juego, a los juegos de azar, o a cualquier otra pasión desmedida que tenga en su interior, que sea gobernada
o que esté siendo gobernado por algo que no lo pueda controlar él. Líbranos de caer en alguna tentación, ¿sí? No nada más alcohol. Allí abarca, es muy genérico ese concepto, pastor, es ese último párrafo del Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en tentación, amén. Es muy genérico y lo podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, pastor. Okay, gracias, Juan Gonzalo. Adriana. Pastor, pues no sé si yo tenga un concepto mal sobre esto, pero pues yo pienso que el alcohol es algo malo, ¿sí? O sea, es algo malo y es un pecado que obviamente si uno lo comete, pues obviamente si se embriaga está muy mal, ¿no? Pero no sé si nosotros interpretamos como cristianos el alcohol como, no sé, un día nos invitaron a una reunión de la iglesia, entonces quisieron hacer un refajo pues es mezclar la gaseosa con una cerveza, ¿no? Entonces pues ahí nos mirábamos y como decíamos si está bien o mal o bueno, nosotros sí, o sea, solamente el probar estamos haciendo algo malo, pensábamos y no sé, pastor, si eso, realmente tomarse una cerveza está mal. Como cristianos, de pronto sí, yo pienso que otras personas miren que yo esté tomando, estamos dando mal testimonio, ¿sí? Pero no sé si nosotros el probarla ya estamos faltándole a Dios o estamos haciendo algo o sea, estamos en pecado, por decirlo así. Pues aquí tengo un principio que es muy bueno usar. Dice, el abuso no prohíbe el uso. Entonces, Dios claramente dice la borrachera es un pecado. Pero Dios no dice que todo alcohol y todo el tomar alcohol es un pecado. Entonces, si lo podemos hacer en moderación, no es un pecado. Es una bendición de Dios, de hecho. Entonces, un punto es el abuso no prohíbe el uso. Ahora, tal vez si estamos en la presencia de algunas personas quienes tienen problemas con alcohol, no vamos a tentarlos con algunas cervezas. Entonces, queremos pensar en los demás alrededor de nosotros. Pero no podemos decir que todo alcohol es un pecado. Lo que alguien decía al principio de esta clase es, el legalismo es cuando prohibimos algo o decimos que algo es pecado cuando Dios no lo dice. ¿Eso tiene sentido, Diana? No, Adriana, lo siento, Adriana. Sí, pastor, esa era como la inquietud y como que yo quería como, no sé, aclarar eso y no, pues es básicamente eso, si lo vemos desde ese punto, pues por ejemplo estábamos en la reunión y no, pues nos mirábamos y como que bueno, sí, pero pues es que no estamos haciendo nada malo, o sea, uno lo piensa de la manera de uno, ¿sí? No estamos embriagándonos, ni solamente lo estamos tomando una bebida como para una sed, quizás, ¿sí? Entonces, gracias, pastor, por la aclaración. Sí, me gusta la pizza y me gusta tomar una cerveza con una pizza. Estoy de acuerdo. Muy bien. También otros puntos. Cuando agregamos cosas a la Biblia que la Biblia no dice, ponemos en peligro la salvación. También cuando hablamos acerca de los legalistas, son muy selectivos en lo que prohíben. Entonces hay otros pecados que pueden ser parte de su enfoque, pero se enfocan en algunas cositas nada más. Y el legalismo es muy atractivo, porque podemos decir, esto es un pecado. Esa persona tomó una cerveza, es pecado. Es muy fácil decir,
esa persona es mala y esa persona es buena. Y podemos decir, yo soy la mejor persona aquí porque no tomé una cerveza. Entonces, cuando somos selectivos, lo que prohibimos, nos convertimos en legalistas y de hecho nos ponemos en un lugar un poco más alto que las otras personas. Marisol. Profesor, perdone, y también como lo explicaba usted en la clase de la ley y el evangelio, ponemos cargas a los hermanos que no están en la palabra. Así es. Queremos decir lo que la Biblia dice y no más y no menos. No más y no menos. Exactamente lo que la Biblia nos dice. Marisol. Pastor, gracias por esta oportunidad. Bueno, yo no quiero contradecir lo que suene como una contradicción. O sea, ciertamente desde que acepté al Señor, a mí me instruyeron a través de la palabra y le puedo decir, o sea, bíblicamente, ¿no? Contexto en el cual, pues, la palabra dice que tu comida no sea ocasión de que tu hermano, porque en Cristo murió, se pierda. Ciertamente nosotros como cristianos, como evangelistas, predicamos la palabra de Dios y cuando aconsejamos, le predicamos a alguien de la ley acerca de lo que los borrachos pues no entrarán en el reino de los cielos. Si yo predico eso, ¿cómo puedo yo ponerme a tomar? No es que me voy a emborrachar, pero ciertamente el hecho de que ya me vean con algo de alcohol, pues estoy contradiciendo lo que estoy predicando. Entonces, pienso que como cristiano debo cuidar mi testimonio para poder predicar y tener esa autoridad necesaria para poder predicar y no ser como los fariseos, como decía, pues no, que ellos montan una carga a otro y ellos no la llevan. Ahora, ciertamente, también es verdad, muchos hermanos o hermanas han salido del mundo de un vicio, o sea, de un vicio de alcohol. Y al decirle ahora que de pronto sí puede algo, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sabemos que son espíritus, y que cuando un espíritu, o sea, un demonio, en otras palabras, entra en una persona, él le ha abierto la puerta al enemigo, le abrió una brecha, es lógico que está apoderando nuevamente esa persona, a menos que sea una persona súper espiritual que se pueda hacer orando, pero muchísimo, porque recordamos que Jesús pudo vencer el pecado aquí, pudo vencer todo, las tentaciones, porque él se pasaba orando toda la madrugada, toda la noche, esa era su vida, oración, oración, oración. Y a veces nosotros damos lo necesario, entonces, ¿cómo puede vencer a alguien la tentación? En Mateo 26:42 dijo, velad y orar, porque, para que no caigas en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Esa es mi... Sí, opinión, no, sí, muchas gracias. Pero es lo que Dios me ha enseñado y yo en lo personal yo me mantengo así, con esa referencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Estoy de acuerdo aquí. Queremos estar conscientes de las personas alrededor de nosotros. Entonces, queremos cuidar a las otras personas. Entonces, si alguien tiene problemas con alcohol, voy a decir, no voy a tomar en su presencia porque no quiero hacer una tentación para esa persona, para ese alcohólico. Pero no queremos decir que todo alcohol es malo, es un pecado. Y podemos pensar en las bodas de Caná, cuando Cristo hizo su primer milagro y convirtió el agua en vino. También Pablo menciona el vino para Timoteo y hay otras referencias. Se me cayó la señal. Estoy aquí. Entonces, queremos cuidar de las personas alrededor de nosotros, pero no queremos decir más que la Biblia dice y no queremos decir menos que la Biblia dice. Y tenemos el ejemplo de Jesús tomando alcohol, haciendo un milagro para hacer alcohol, y tenemos los ejemplos y muchas imágenes del cielo de un banquete con alcohol. Entonces, el alcohol es parte de la Biblia y es parte de las bendiciones de Dios. Ahora queremos usar esta bendición de una manera sana y buena.
Por ejemplo, el chocolate es una bendición de Dios, pero yo puedo comer demasiado chocolate y eso es un pecado. Así no estoy cuidando mi cuerpo. Alcohol es lo mismo. El alcohol, el vino, la cerveza son bendiciones de Dios, pero yo puedo abusar de las bendiciones de Dios y no usarlos bien. No quiero hacer esto. Natalie. Sí, profesor, precisamente ese aspecto, que no, del abuso, porque inclusive vemos cómo Pablo instruye a Timoteo que en un problema estomacal lo manda a tomar vino, pero lo importante es enfocar aquí que no se le puede agregar a la palabra ni quitar a la palabra. Entonces, el agregar a la palabra y poner cosas que la palabra no dice, conlleva el peligro de que ese nuevo creyente que se le está llevando las buenas nuevas de salvación, que se le está discipulando, se le está poniendo, como le dije anteriormente, una carga, una situación que si él ha venido luchando con eso, va a sentir más presión sobre su vida porque no va a sentir esa libertad que sí se viene a obtener en Cristo, esa justificación perfecta que Jesús hizo durante su vida terrenal. Entonces, eso sí debe de quedar claro. O sea, lógico, tenemos que dar un buen testimonio y no ser tropiezo para aquellos hermanos que están caminando en la fe y están empezando a dar sus primeros pasos en el Señor y tenemos que fortalecerlos, pero no decir Dios prohíbe, Dios no prohíbe, porque eso inclusive lo vemos en el mismo último libro de la escritura, que es Apocalipsis, que el agregar o quitar, eso sí es pecado. Okay, muchas gracias. Ya hemos llegado a la hora. Muchas gracias por su participación en esta clase. Vamos a terminar con una oración. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por tus dos mensajes, la ley y el evangelio, tu mensaje amargo y tu mensaje dulce. Ayúdanos a usar los dos mensajes correctamente. Danos mucha sabiduría para usarlos en nuestra propia vida y en las vidas de las personas alrededor de nosotros, porque sabemos que requiere mucha sabiduría, porque es un arte. Es enseñado por el Espíritu Santo. Danos esa sabiduría. Enséñanos a través de la Biblia para usar esos dos mensajes bien. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.